Hola, muchísimas bendiciones a todos. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando y los que se van a conectar. Me gustaría orar primero en esta noche, amén, para que el Señor derrame de su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Yo también estoy preparada para recibir esta palabra, amén, pero muchísimas gracias por conectarse y bienvenidos al programa Hablando con la Palabra. Muchísimas gracias y le invito también a que compartan este video con sus amigos, que ustedes sepan que les va a edificar también. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, mi Rey amado, te damos las gracias, Señor, porque sé que tú estás aquí, tú estás en medio de este live, Señor Jesús, tú estás en cada lugar, Señor, en cada casa, en cada carro, Señor, tú estás, Padre Celestial, donde está cada persona que está viendo este live, Padre Celestial. Yo te pido, mi Rey amado, que no salga ni una palabra de mi boca que no venga de ti, Señor, que cada palabra que salga venga dirigida por tu Santo Espíritu para edificar, exhortar, para levantar, para animar, Señor Jesús, y para que traigas cambio y transformación a cada persona, mi Rey amado. Padre, todo el honor y toda la gloria es para ti, Señor. Nadie robará tu gloria, Señor. Es tuya y te pertenece, mi Rey amado. Te bendigo, Señor. Te amo y te adoro. En el nombre poderoso de Jesús. Muchísimas gracias, mami. Amén. Como le decía, el programa de hoy, vamos a ponerle programa, amén. El programa de hoy en Hablando con la Palabra es matando el orgullo y viviendo en humildad. Primeramente, el orgullo y todo eso es algo que me llega mucho al corazón, porque es bien triste cuando uno ve personas en el evangelio con orgullo, y pienso que es algo que necesita hablarse. Amén, amén. Bienvenido Isi, Nava, Mami Esther, muchísimas gracias por conectarse. El orgullo es necesario hablar de él, es necesario que todos sepamos qué es, que todos sepamos la causa de eso y principalmente que a Dios no le agrada. Amén, porque muchas veces nosotros crecemos o nos enseñan, pero tú no tienes orgullo, te dicen, y uno crece como creyendo que eso es bueno, cuando en realidad a los ojos de Dios no lo es. Hoy vamos a romper todo velo en el nombre poderoso de Jesús, todo esquema, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y mi deseo y mi oración es que tú seas edificado en este live, amén. Vamos a empezar, amén, matando el orgullo y viviendo en humildad. Matando el orgullo y viviendo en humildad. Dicen Salmos 138:6. Salmos 138:6 dice: aunque Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Aunque Jehová es excelso, aunque Él es alto, altísimo y no hay nadie como Él, atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Dios, Jesús, Él mira de lejos, Él ni se le acerca. Para que ustedes vean, más mira de lejos al altivo. Él ni se le acerca a la persona altiva y orgullosa. Eso es algo bien feo. Debemos nosotros saber la importancia y la necesidad de ser humildes. Debemos de saber la importancia y la necesidad de mantenernos humildes. Mantenernos humildes, porque el favor de Dios está sobre los humildes. Amén. Sin embargo, a los altivos y a los orgullosos Él los mantiene a distancia, lo mira de lejos, ni se le acerca. Amén. Él detesta al orgulloso. En Proverbios 6:16 dice, Proverbios 6:16, hay 6 cosas que el Señor odia, no, son 7 las que detesta: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, y por ahí sigue.
Pero dice los ojos arrogantes, el altivo, el orgulloso, él detesta eso. Él no tiene comunión con orgullosos, él no se le acerca, los mira de lejos, no los reconoce como suyo. Si somos altivos u orgullosos, Dios no nos reconoce como que somos de él. Amén. En Ezequiel 28:17, Ezequiel 28:17 dice: era tan singular tu belleza que te volviste orgulloso. Tu orgullo y tu hermosura te hicieron perder la cabeza. Por eso te arrojé al suelo y en presencia de los reyes te hice quedar en ridículo. Ahí está hablando de Satanás, que él era tan hermoso que su belleza era singular, no tenía comparación, y se volvió orgulloso por eso. Tu orgullo y tu hermosura te hicieron perder la cabeza. Esa es la TLA, la versión TLA de la Biblia. Tu orgullo y tu cabeza, tu orgullo y tu hermosura te hicieron perder la cabeza, te hicieron perder la cordura, te creíste demasiado. Amén. Y Jehová lo hizo quedar en ridículo por eso. El orgullo es la causa de la caída de Satanás. Por orgullo Satanás cayó. Por orgullo Satanás cayó. Amén. Esa fue la causa de la caída de Satanás. Por eso Dios detesta cada vez que ve a un orgulloso. ¿Por qué? Porque les recuerda a Satanás. Yo me imagino que tú ni yo queremos recordarle a Dios a Satanás. Por eso, cuando tú y yo tenemos orgullo, nos estamos pareciendo al mismo diablo. Cuando tú y yo tenemos orgullo, altivez, que miramos a la persona por arriba, que despreciamos a los demás porque tienen menos o más que nosotros, somos orgullosos y les recordamos a Dios, a Satanás. Si tú no te quieres parecer al mismo diablo, tenemos que soltar el orgullo. Amén. Tenemos que soltar el orgullo, porque cuando tenemos orgullo nos parecemos a Satanás. Amén. La raíz de todo orgullo es la inseguridad. La raíz de todo orgullo es la inseguridad. Por inseguridad Satanás cayó. Por inseguridad se le subieron los humos a la cabeza. Por inseguridad él quería ser igual a Dios. Por inseguridad él quería que le adoraran. Amén. El orgullo es pecado. El orgullo es el pecado más antiguo. Es el pecado más antiguo del mundo. Sedujo a Satanás para que se rebelara contra Dios. Es el pecado más antiguo. Está desde el principio. Y sedujo a Satanás para que se rebelara contra Dios. Y su consecuencia fue la caída. La consecuencia del orgullo de Satanás fue su caída. La arrogancia es un pecado abominable para Dios. Abominable para Dios. Proverbios 21:4 dice, Proverbios 21:4, altivez de ojos y orgullo de corazón y el labrar de los impíos son pecado. Altivez de ojos y orgullo de corazón es pecado para Dios. Pecado es pecado. No hay pecado grande ni pecado pequeño. El orgullo es pecado. Y dice que hay 7 pecados que Jehová detesta y el orgullo es uno de esos. La altivez es uno de esos pecados que Dios odia. Amén. En Juan 7:18. Juan 7:18 dice, el que habla de sí mismo su propia gloria busca. El que habla de sí mismo su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, ese es verdadero y no hay injusticia en él. Tengo mucho verso bíblico porque era increíble. Cada vez que yo creía que iba a terminar me venía un versículo a la mente y era como Dios hablando para traerle revelación de lo importante que es sacar el orgullo de nosotros. El que habla de sí mismo su propia gloria busca. El arrogante siempre quiere la gloria, siempre busca que lo halaguen. Siempre busca inflarse a sí mismo, busca sus beneficios.
Y esto nos muestra que no es de Dios. La arrogancia no es de Dios. Si tú buscas halagarte a ti mismo, inflarte a ti mismo, si tú buscas lo tuyo, tus beneficios en todo lo que haces, eso no es de Dios y eso es arrogancia. La arrogancia nos conduce a nosotros a la perdición. La arrogancia nos lleva a la perdición, nos separa de Dios completamente, nos engaña a nosotros mismos. La arrogancia nos engaña a nosotros mismos, haciéndonos creer que si nosotros estamos haciendo una obra para el Señor, creemos que estamos bien. Ah, mira, pero yo tengo... Muy raro que el arrogante diga que es arrogante, pero son arrogantes y ven que todavía están obrando milagros, señales, maravillas y creen que están bien. Creen que, creen que están bien, pero en realidad están llenos de orgullo y Dios dirá: apartaos de mí, que no los conozco, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Cuando tú y yo somos orgullosos, estamos haciendo mal, nos engañamos a nosotros mismos, nos estamos haciendo daño. El orgullo te lleva a la perdición. Amén. ¿Qué es el orgullo? Vamos a ver qué es el orgullo. El orgullo es confianza y atención en las habilidades, en los logros, en el estado social, en las posesiones propias o aquello. El orgullo es todo aquello que se opone a la humildad. Todo aquello que se opone a la humildad es orgullo. Es rebelión contra Dios. Los orgullosos no piensan que es necesario pedir perdón porque no admiten su condición pecaminosa. El orgulloso no cree que es necesario pedir perdón. Y le voy a contar un pequeño cosa que me pasó una vez. Como ustedes saben, yo estoy casada. Y lo casado siempre va a haber algún problema que a ti no te va a gustar porque son dos mentes que se vienen a hacer una. Una vez yo tuve una discusión con mi esposo, estábamos bravos y para mí yo tenía la razón y me imagino que para él también tenía la razón. Pero yo decía, a mí siempre me toca pedir perdón, yo no voy a pedir perdón, pero el Señor me movió a eso, a pedir perdón. Cuando uno es orgulloso, uno no quiere pedir perdón, pero uno tiene que doblegarse. Amén, uno tiene que doblegarse. Aunque tú no tengas la razón, es de grandes pedir perdón. ¿Por qué? Porque cuando tú pides perdón, te estás soltando a ti mismo. Tú mismo estás soltando las cadenas. Amén. Es importante que siempre pidamos perdón. Aunque tú creas que tú no tienes la razón, es bueno pedir perdón. Hasta el mismo Dios. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, el Señor te va a mover a tú hacerlo, aunque tú no tengas la razón. Amén. Es de grandes pedir perdón. Amén. Y humillarse, eso no... como les dije, a nosotros nos enseñan que tienen que tener orgullo. Cuando pequeño, pero tú no tienes orgullo. No, tú no puedes soltar tu orgullo cuando en realidad es algo malo que el Señor odia. El Señor detesta el orgullo. Amén. La persona orgullosa hace frecuentemente que la gente tenga en poca estima la capacidad y el valor de los demás. Y en consecuencia eso hace que trate a los demás con desprecio y crueldad. ¿Por qué es eso? Porque el orgulloso ve a los otros si es rico, a lo que son pobres o lo que sea, a lo que no tienen llamado o a lo que Dios no usa tanto, los ve por abajo. Pero esto no debe ser así. Dios no miró a todos por igual, amén. Él murió por todos. Él no murió solamente por los que tienen un llamado a los 5 ministerios. Él no murió por los ricos. Él no murió solamente por los pobres. Él murió por todos. Todos somos iguales a los ojos de Jesús. Él no tiene acepción de personas, amén. La persona orgullosa mira a los demás con desprecio. Yo no puedo recibir de esta persona porque esta persona es menor que yo. Eso es orgullo. Aunque tú le quieras decir que no, es orgullo. Cuando tú no quieres recibir de una persona porque o es menor que tú o lo que sea. A mí me han dado palabra poderosa, gente que no tiene
llamado. Ahora, si te dan una palabra que tú sabes que no es de Dios, tú lo rechazas y punto. Tú lo rechazas, amén. Pero no es de grandes tú quererte, no, que yo no voy a recibir de tal persona. Eso es orgullo, eso es orgullo. Segunda de Timoteo 3:2. Segunda de Timoteo 3:2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos y sin santidad. Cuando tú y yo somos orgullosos, no somos santos, no nos parecemos a Dios en nada. El Señor detesta eso, Él lo odia, lo mira de lejos, no se le acerca. Cuando tú y yo tenemos orgullo, no tenemos santidad, pero para nada. Aunque tú sanes a un paralítico, aunque tú levantes, resucite a un muerto, no te pareces a Dios. No te pareces a Dios. Cuando tú tienes orgullo, no te pareces a Dios en nada. Y por eso cayó Satanás. Habrá hombres amadores de sí mismos. Como le mencioné, el orgullo es el pecado más antiguo. Es el pecado más antiguo, pero está desatado mucho más ahora en estos tiempos. Y en la iglesia de Jesucristo, ¿puedes creer esto? En la iglesia de Jesucristo está esto. Los cristianos, muchos tenemos orgullo, y eso hay que quitarlo de nosotros. Hay que quitarlo de nosotros. El orgullo no es de Dios. A veces somos muy mansos. A veces somos mansitos cuando no tenemos nada, cuando estamos por el suelo, pero cuando nos dan una posición, o cuando te dan una profecía poderosa, o cuando tú vienes a tener un poquito más de lo que tenías, o cuando vienes y te compras una cartera Gucci o lo que sea. No estoy diciendo que eso está malo, porque eso está buenísimo, pero lo malo es cuando tú por lo que tienes miras al otro con desprecio. Eso es lo que me refiero. No está malo que tú tengas cosas buenas, no está malo que tú tengas tremenda casa. Lo malo es cuando tú miras a las otras personas con desprecio por lo que tú tienes. Amén. No creemos muchas veces la última Coca-Cola del desierto y se nos suben los humos a la cabeza. ¿Puede creer esto? Se nos suben los humos a la cabeza y no queremos saludar a nadie, miramos a la gente por arriba. Pero lo que se nos tiene que grabar en la mente es que por eso cayó Satanás. Satanás cayó por el orgullo. Satanás cayó por el orgullo, y el Señor detesta al orgullo y al altivo. Al altivo Dios lo pone a comer tierra. Dios lo pone a comer tierra. ¿Cómo que tierra, Angelady? Te voy a hablar con la palabra. ¿Cómo es que se llama el programa? Hablemos con la palabra. Dios lo pone a comer tierra. Oigan lo que dice en Daniel 4:22. Daniel 4:22 dice: eres tú mismo, oh rey, que te creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, se creía lo más grande, y tu señorío hasta el cabo de la tierra. Y en Daniel 4:25 dice que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y te harán comer hierba del campo con los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. 7 tiempos vendrán sobre ti hasta que entiendas que el Altísimo señorea en el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da. Nosotros, Dios no pondrá a comer tierra hasta que aprendamos, hasta que sepamos que Él es el más grande. Solo Él es el más grande, y solo Él es digno de toda gloria, amén, y toda alabanza. Si no nos arrepentimos del orgullo, el mal vendrá sobre nosotros. Si tú y yo no nos arrepentimos, el mal vendrá sobre nosotros. Le dice aquí: hasta que entiendas que el Altísimo señorea en el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da. Hasta que tú no te arrepientas, Dios te tendrá de lejos. Dios no te mirará. Dios te tendrá en desprecio, no te mirará. Dios muchas veces va a dejar una falta en nosotros, va a dejar algo que tú no te sientas
más allá, que tú digas, me falta algo, hay algo que me está haciendo daño, estoy enfermo, me está doliendo esto. Dios muchas veces nos va a dejar algo, va a dejar una falta en nosotros para que no nos creamos más. Amén. O se nos suba el orgullo, se nos suban los humos a la cabeza por la palabra. Vamos a ver lo que dice en 2 de Corintios 12:7. Segunda de Corintios 12:7 dice: y para que no me enaltezca desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca en sobremanera. Dios muchas veces nos va a dejar algo para que no se nos suban los humos a la cabeza. Aquí lo dice, eso es Pablo hablando. Y para que no me enaltezca desmedidamente por la grandeza de las revelaciones que el Señor le daba a él, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca en sobremanera. Eso también lo vemos en los pavos reales. Lo vemos en los pavos reales. Los pavos reales son hermosos, tremendo plumaje. Ellos tú lo ves muy, tú sabes, pero tienen una pata feísima. ¿Por qué? Para que no se le suban los humos a la cabeza. Hasta los animales el Señor se lo hace. El pavo es hermoso, tremendo plumaje, tremendo pelo que tiene, pero tiene la pata fea, para que no se le suban los humos a la cabeza. Yo escuché a un hombre de Dios diciendo esta anécdota. Él decía que un padre le dijo a un hijo, ve al campo para que me vayas a buscar unos trigos. Y el niño fue y volvió para atrás y le dijo: papá, eso está tan malo, los trigos. Y él le dijo: ¿por qué tan malo? Bueno, porque algunos están para abajo, como mirando para abajo, y otros están muy para arriba. Y lo de para arriba tan bueno, dijo el niño. Pero el papá le dijo: no, hijo, no es así. Los que están para abajo son los buenos. Los que están mirando para abajo son los buenos. ¿Por qué? Por el fruto que tienen. Como tienen fruto, están mirando para abajo. Están mirando para abajo. Cuando tú y yo tenemos frutos, cuando el Señor te dé frutos a ti, tienes que mirar para abajo. Tienes que humillarte ante Él siempre y darle la gloria a Él. Cuando el Señor derrame todo lo que Él va a derramar sobre tu vida y la mía, mira siempre para abajo, humillándote delante de Él y en su presencia, dándole a Él toda la gloria. Amén. Amén. A lo mejor el aguijón tuyo son hijos rebeldes, un marido difícil, una esposa difícil, una enfermedad, lo que sea. Pero eso es para que vivamos en total dependencia de Dios. Para que tú y yo vivamos siempre en dependencia ante el Señor. Amén. Mateo 23:12. Mateo 23:12 dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando tú y yo caminamos en humildad, Dios mismo nos levanta. Tú y yo no tenemos que hacer nada. Dios mismo nos va a levantar, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Los mansos, los humildes, heredarán la tierra. Amén. Ejemplos de humildad. Ejemplos de humildad. Ejemplos de humildad. Número 1, Jesús. Si tú y yo decimos que somos cristianos, nosotros tenemos que modelar a Jesús. Y Jesús es el modelo número 1 para nosotros de la humildad. Ejemplos de humildad. Jesús, el número 1, el mejor, el que modeló la humildad al 100%. Mateo 11:29. Mateo 11:29 dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Jesús con tremendo llamado, tremendo ministerio, con
con todo lo power, vamos a decirle, con todo lo power tenía Jesús. Y él, así mismo como él le predicaba a millares de gente, así mismo como él le predicaba a muchísima gente, él le predicaba a una persona. Se sentó en un pozo a predicarle a una mujer que en ese tiempo para los judíos no tenían ningún valor la mujer. Y él se sentó en un pozo cuando el sol calentaba a predicarle a una persona. A una persona, a una persona. Así como Dios te va a llevar a llevarle mensaje a miles, también Él te va a poner a predicarle a una persona, y ahí mostrarás tu humildad, ahí tú darás lo mejor de ti. Amén. Jesús nos modeló eso. Así como Él le predicaba a millares de personas, le predicaba a uno. Amén. En el tiempo del sol, Él cruzaba el mar para liberar, a un endemoniado. Él está en busca de una persona. Él no tiene acepción. Él, así como le dije, así como él predicaba a millares, le predica a una. En él no había orgullo para nada. Si tú y yo queremos parecernos a Jesús, si somos cristianos, Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Amén. Otro ejemplo, Pablo en Hechos 29:19 dice, en Hechos 20:19 dice, sirviendo al Señor con humildad. Sirviendo al Señor con humildad. La mujer del frasco de alabastro, a mí me encanta esa historia, porque ella se derramó a los pies de Jesús. Amén. Ella se rindió, se humilló a los pies. Para ti, para mí, a lo mejor no sea tan malo que tú te pongas a los pies de una persona, pero para los judíos eso era una humillación grandísima. Cuando tú ves que Jesús le lavaba los pies, Él estaba mostrando humildad a sus discípulos también. Eso no lo hacía cualquier persona. Por eso yo le decía a los discípulos, ¿por qué nos estás lavando los pies? Porque eso no lo hacía cualquier persona, pero Jesús todo el tiempo mostraba humildad. Amén. Y la mujer del frasco de alabastro, ella se humilló, se derramó delante de Jesús. Ella derramó su corazón, ella rompió el frasco, ella rompió su corazón, se quebrantó, le limpiaba los pies con sus lágrimas. Tú tienes que llorar mucho para limpiarle los pies a una persona con tus lágrimas. Ella se humilló completamente a los pies de Jesús, y eso es lo que vamos tú y yo a hacer. Amén. Juan el Bautista es otro ejemplo. Mateo 3:14. Él no quería ni siquiera bautizar a Jesús, porque él decía, tú eres más grande que yo, ¿cómo yo voy a hacer esto? Juan el Bautista es un ejemplo de humildad. Job es un ejemplo de humildad. Moisés es un ejemplo de humildad. Moisés dice en Números 12:3 que era el hombre más manso de la tierra. El hombre más manso de la tierra, dicen Números 12:3, amén. Ella le lavó sus pies con las lágrimas, amén. Manasés, el pecador que se humilló. Manasés se había exaltado a sí mismo, pero se humilló. Le voy a leer en 2 de Crónicas 33:12. El pecador humillado. 2 de Crónicas 33:12 dice, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en presencia del Dios de sus padres. Y más luego que fue puesto en angustias. Luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en presencia del Dios de sus padres. Amén. ¿Qué es la humildad? ¿Qué es la humildad? Ya le dije que es el orgullo, le di modelos de la humildad, ya aprendimos lo malo que es el orgullo. ¿Qué es la humildad? La humildad es la cualidad de la persona cuando demuestra dependencia de Dios. Es la cualidad de una persona cuando demuestra dependencia de Dios y respeto a los demás, respeto a las otras personas. Cuando tú y yo somos humildes,
le damos toda la gloria a Dios, dependemos de Dios completamente, pero también respetamos a los demás. Amén. Salmos 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. El corazón contrito y humillado, Dios nunca lo desprecia. Cuando tú, un ejemplo, si tú tienes orgullo y tú te arrepientes en esta noche, el Señor no te despreciará. Cuando nos humillamos, el Señor viene a nosotros. Amén. Lo que Dios desea es, por sobre todas las cosas, no son sacrificios externos, sino un espíritu constrito y humillado, un espíritu humilde delante de Él, una persona que se humille delante de Él, una persona dependiente de Él completamente. Tú y yo mostramos humildad cuando reconocemos nuestro pecado, cuando reconocemos que tenemos orgullo. Tú y yo mostramos humildad de esa manera cuando mostramos o reconocemos nuestra pecaminosidad ante Dios. Amén. Mostramos humildad en obediencia a Dios. Dios te habla y tú haces. Dios te habla y tú haces. Dios te habla y tú haces en obediencia a Dios. Mostramos humildad en sumisión a Dios. Amén. Nos ponemos bajo la autoridad de Dios completamente. Mostramos humildad de esa manera. Dios promete bendiciones para los humildes. Dios promete bendiciones para los humildes. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes es la sabiduría. Cuando viene la soberbia, también viene la deshonra, mas con los humildes es la sabiduría. Amén. Con los humildes es la sabiduría. Wow. Eso, hay personas que yo he visto que tienen tremenda revelación de la palabra. Y me da tanto gusto cuando yo veo que esas personas son humildes. Qué lindo. A veces tú lo vas a ver también. Hay personas que tienen mucha revelación de la palabra, pero como dijo Pablo, ellos también dicen, para que no me enaltezca grandemente por las revelaciones que tenía Pablo. Hay personas también humildes. Así como hay orgullosos, hay personas también totalmente humildes. Yo conozco muchísimos hombres, o no los conozco, pero uno ve la humildad en la persona también. Uno ve la humildad en la persona, así como tú detestas el orgullo, tú detestas cuando una persona tiene humildad. Hay personas bien humildes y qué lindo cuando Dios te da mucha revelación y tú te mantienes humilde completamente. Amén. Quienes no se humillan serán afligidos, atormentados, sin presencia de Dios y terminan solo. Si tú y yo no nos humillamos, terminaremos sin presencia, atormentados, afligidos y solos. Sin embargo, los humildes heredarán la tierra. Ahí está Mabel escribiendo todos los versículos que yo leí. Amén. Dios da gracia a los humildes. Me gusta eso, Mabel. Dios da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La gracia de Dios está con los humildes. Dios habita con los humildes. Dios escucha el clamor de los humildes. Dios escucha tu oración. Cuando tú te humillas delante de Dios, es imposible que Dios no escuche tu oración. Salmos 10:17. Salmos 10:17 dice: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones tu corazón y haces atento tu oído. Cuando tú y yo somos humildes, nos humillamos delante de la presencia de Dios, el oído de Él está atento al clamor de nosotros. Amén. Dios engrandece a los humildes. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén.
Cuando tú y yo somos humildes, estamos imitando a Dios. Eso es lo que somos los cristianos, imitadores de Dios. So, si tú eres cristiano y tú sientes que al tú escuchar esta palabra había un pequeñito orgullito en ti, hoy es el día de echarlo fuera, amén. Hoy es el día de cancelar ese orgullo, porque tú y yo nos queremos parecer a Jesús en todo, amén, en todo, en todo. Cuando tú y yo somos humildes, imitamos a Dios, amén. Dice Él, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, amén. ¿Cómo yo camino en humildad? ¿Cómo yo vivo en humildad? Como le puse de tema a este live, caminando, matando el orgullo y viviendo en humildad. So, ¿cómo yo vivo o camino en humildad? ¿Cómo caminamos en humildad? Vamos a ver. Número 1, muriendo al yo, al ego, muriendo al ego, a la carne y a sus deseos. Número 2, humillándonos a Dios. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo por el cual mi nombre es invocado, entonces yo iré desde los cielos y sanaré la tierra. Si se humillare mi pueblo, humillándonos delante de Dios, reconociendo nuestros errores, caminamos en humildad, amén. Reconociendo nuestros errores. ¿Cómo caminamos en humildad? Hablando lo menos posible de nosotros. Hablando lo menos posible de nosotros. A veces todo lo que tú estás hablando con una gente y tú no lo dejas ni hablar. So, hablando lo menos posible de nosotros. Hablando lo menos posible de nosotros. Deja que otros te halaguen. No te halagues a tú mismo. Eso lo dice la palabra. No te halagues a tú mismo. Deja que otros te halaguen. Amén. Otro paso, cómo caminar en humildad, cediendo en las discusiones, aun cuando tengas razón. El testimonio que le conté, que aunque yo no tenía razón, bueno, para mí yo la tenía, pero aunque como quiera, aunque tú tengas la razón o no la tengas, como sea, pide perdón, amén. Es de grandes pedir perdón, amén. Perdona a los demás con facilidad y de corazón. A veces nosotros perdonamos de boca. Ah, sí, Señor, yo lo perdono en el nombre de Jesús. Sí, yo lo perdono. No, ¿cómo perdonamos? De corazón. Perdonamos de corazón. Perdona con facilidad. Si te humillan hoy, si te desechan hoy, si te hablan mal hoy, perdónalos enseguida. Perdona con facilidad y de corazón. Amén. Resalta y halaga las virtudes de los demás. Caminamos en humildad cuando resaltamos y halagamos las virtudes de los demás. Otra cosa, como caminamos en humildad, sirviendo a los demás. Como les dije, Jesús es el maestro número 1 en todo, en la humildad. Él nos la modeló perfecto de primero a cabo. Él era con todo lo power en la humildad. Él caminaba en humildad completamente. Sirve a los demás. Mateo 20:26 dice, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. El que quiera ser primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Si tú quieres caminar en humildad, te estoy dando todos los pasos o cómo a caminar en humildad. Sirviendo a los demás, reconoce tu error, halaga a los demás, sirve, humíllate delante de Dios, muere al yo, al ego, resalta las virtudes de los demás, cede en las discusiones, aun cuando tú tengas o no tengas la razón, amén, reconoce tus errores, amén. Dice, la humildad es esencial para caminar con Dios. Cuando tú y yo somos cristianos es esencial, yo diría que es obligatorio, es necesario caminar en humildad, amén, para sentir la presencia de Dios, para sentir su presencia cuando, amén. Sorry que se me fue la guagua. Cuando nos humillamos delante de Dios, Él para el juicio.
Cuando nos humillamos delante de Dios, Él para el juicio. Lo vemos cuando Él envió a Jonás a Nínive, que había juicio sobre Nínive. Pero ellos se humillaron y al ellos humillarse, el Señor se arrepintió de lo que Él iba a hacer. Amén. La humillación es esencial para caminar con Dios, es esencial para sentir su presencia, es esencial para tener una vida como Jesús quiere que tú la tengas. Amén. Es esencial para sentir su presencia. Amén. El arrepentimiento y la humildad nos posiciona en la presencia de Dios. Si tú estabas fuera de la presencia, pero el día que tú te humilles y te arrepientas, en ese mismo día Jesús te pone en su presencia automáticamente. El arrepentimiento y la humildad nos posicionan dentro de la presencia de Dios, dentro de la voluntad de Dios. La humildad nos lleva a un avivamiento. Nosotros ahora en todas las iglesias están hablando del avivamiento, pero necesitamos el arrepentimiento primero, necesitamos la humildad. Dice, si se humillare mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado, entonces, si se humillan, entonces yo iré desde los cielos y sanaré la tierra. Si nosotros queremos que todo esto que está pasando ahora se vaya de este lugar, es necesario que nos humillemos delante de Dios. Como ya les dije, lo pasó con Nínive. Ellos tenían juicio arriba de ellos, que ya venía, pero al ellos humillarse, el Señor no envió el juicio a ellos. Necesitamos humillarnos. La humillación nos lleva a un avivamiento, el arrepentimiento. Amén. Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca, ya estamos terminando, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Amén. La evidencia del arrepentimiento es el quebrantamiento, es el rendimiento. Cuando tú y yo nos rendimos delante de Dios, es una evidencia que tú y yo estamos humillados delante de Dios. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Es necesario y aún apropiado que Cristo aumente. Amén. Que Cristo aumente y que nosotros disminuyamos, que Cristo aumente y que yo, el ego, todo eso disminuya en mí. Es necesario que Él sobresalga y que yo pierda la importancia. Que Él sea todo en nosotros, que Él sea todo y que yo venga a ser nada. Que Él sea todo, que Él sea mi todo, que todo lo que yo haga sea para Él. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Es necesario, dice la palabra, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Es necesario que Él aumente y que yo disminuya. Amén. Es necesario morir al yo, al ego, a la carne y a sus deseos. Es necesario que yo deje el orgullo. Es necesario que yo deje el orgullo y que Cristo crezca en mí y se refleje en mí. Que Cristo crezca en mí y se refleje en mí. Cuando tú y yo dejamos el orgullo, Cristo se refleja en nosotros y aumenta en nosotros. Como les dije, nos lleva, nos posiciona. Cuando tú y yo nos arrepentimos y nos humillamos, nos posicionamos en la presencia de Dios. Amén. Un verdadero arrepentimiento trae cambios. Un verdadero arrepentimiento trae cambios. Y vamos a orar porque ya esta fue la clase. Amén. Esta fue la enseñanza. Vamos a orar. Amén. Gloria al Señor. Me gustaría que ahí donde tú estás, tú te humilles en esta noche delante de Dios. Que tú te humilles delante de Dios, que te arrodilles, que tú le pidas perdón a Dios por tus pecados, por los de tu familia, por los de tus padres, por los de esta nación, por los de tu país, por todo. Pídele perdón a Dios. Humillémonos delante de Dios. Amén. Vamos a humillarnos delante del Señor, a pedirle perdón por nuestros pecados. Vamos a orar.
Padre celestial, Padre amado, yo te doy las gracias, Señor Jesús. Padre amado, yo te doy las gracias, Padre celestial, por tu palabra, Señor, por tu bendita palabra, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Padre, en esta noche nos humillamos delante de ti, Padre celestial. Padre, nos posicionamos, Señor, en arrepentimiento. Nos humillamos delante de ti, de tu presencia, mi Rey amado. Padre, en esta noche digan: yo renuncio a todo orgullo, a toda altivez. Yo renuncio a toda rebeldía, a toda desobediencia. Digan: yo renuncio, Señor, quita de mí todo lo que no te agrada, Señor. Yo renuncio a toda altivez, Señor Jesús. Padre, que yo mengüe, pero que tú crezcas en mí, Señor Jesús. Que yo venga a parecerme a ti, que tú te reflejes en mí, Señor Jesús. Padre celestial, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Te pedimos perdón por los pecados de nuestros hijos, de nuestros padres. Te pedimos perdón por los pecados de nuestros sobrinos, Señor Jesús. Mi Rey amado, que venga tu reino sobre nosotros, Señor. Que venga tu reino sobre nuestras vidas, Señor. Que vengamos a hacer tu voluntad, mi Rey amado. Padre, que caminemos como tú, Señor. Sí, Señor, nos humillamos delante de ti, mi Rey. Padre, te pedimos perdón, Señor Jesús. Te pedimos que sanes la tierra, Señor Jesús. Que sane nuestro corazón, Señor Jesús. Que nos limpie de todo pecado, de toda iniquidad, de todo lo torcido, Señor Jesús. Oh, Santo eres, Señor Jesús. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. Ten misericordia del Señor de nosotros, mi Rey amado. Sí, Señor Jesús. Oh, gloria a tu nombre, Señor Jesús. Sí, Señor. A ti rindo mi vida. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús, a ti rindo mi vida, Señor. Padre, rendimos nuestra vida a ti, rendimos todo orgullo, Señor. Rendimos toda altivez, toda falta de perdón, Señor. La ponemos en tus pies, Señor Jesús. Perdónanos, Padre celestial. Perdónanos, Señor. A ti rindo mi vida, 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 Señor. Oh, gloria a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. A ti rendimos nuestra vida, Señor. Nuestra familia, Señor Jesús. Padre, los rendimos todo a ti. Digno eres, Señor. Sí, Señor Jesús. El Espíritu de Dios está aquí con nosotros. The Spirit of God is here with us. Sí, Señor Receiving Jesús. our surrender. Sí, Señor Jesús. Receiving our surrender. Sí, Señor, Él está recibe recibiendo nuestra nuestra rendición, rendición. Señor Jesús. Ríndele todo a Él en esta Sí, noche. Señor Jesús. Eso que tú piensas que no puedes dárselo, entrégaselo ahora mismo. El altar está abierto. The altar is open. Come and surrender to Him. Oh, gloria a Dios. Sí, Señor Jesús, nos rendimos a ti, Señor. In exchange, Padre, He's quita going todo to be orgullo, face to face Señor. with you. Padre, quita todo orgullo de tu iglesia, Señor. Quita todo orgullo de tu pueblo, Señor. Padre, que tú no nos digas, Señor, nunca te conocí. Padre, rendimos nuestra vida a ti, Señor. Rendimos nuestra alma y corazón, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor, rindo mi vida a ti, Señor. Y no eres, Señor. Santo eres, Jesús. Oh, no eres, Jesús. Sí, Señor, rendimos nuestra vida,
Rendimos todo a ti, Señor. Rendimos el orgullo, la falta de perdón, Padre. Rendimos la rebeldía, Señor. Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, perdónanos. Perdón. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios, sí, Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Santo es Jesús. Muchísimas gracias. Si ustedes están ahí en su casa, yo declaro la presencia de Dios en sus casas, donde quiera que ustedes estén. Síganse humillando. La humillación es todos los días, es diario, humillándonos delante de Dios, amén. Derribando toda altivez que se levanta, quitando todo orgullo de nosotros, amén. Los orgullosos están lejos, pero los humildes los tiene cerca. Un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia, amén. Si queremos que el Señor sane la tierra, es necesario humillarnos. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca, amén. Los bendigo, muchísimas gracias. Bendigo su vida, su casa, los bendigo en el nombre de Jesús. Y tengan una vida humilde, amén. La humildad no tiene nada que ver con la pobreza, amén, sino un corazón contrito y humillado, rendido a Dios, dependiente totalmente de Él. Eso es la humildad, un corazón que totalmente depende de Él y que busca agradarle a Él, amén. Dios le bendiga, los amo y hasta la próxima. Bendiciones, muchísimas gracias, bye bye. Gracias a todos, Isi, Mabel, Mami Esther, Mami, a todos, muchísimas gracias, bendiciones.